Hola, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio número 7 del impuesto sobre la renta diferido. Es decir, lo que vamos a ver es la aplicación de la NIC 12. Este ejercicio, al igual que los ejercicios anteriores, nos brinda una balanza de comprobación e información adicional sobre algunas partidas, donde tenemos el tratamiento que se le dio en específico a algunas cuentas que podría diferir entre tratamiento contable y tributario. Nos están solicitando 3 puntos, siendo el primero la realización de una conciliación entre la utilidad contable y la utilidad gravable. Esta conciliación se realiza porque contablemente nosotros, por la base de acumulación y devengo, y producto también de que la contabilidad lo que busca es presentar la realidad económica del negocio, se incluyen todos los ingresos y todos los gastos de la empresa, independiente de que los mismos ya hayan sido cancelados o que están pendientes de cobro. Entonces, significa que para fines contables vamos a tener todo aquello que la empresa, en lo que la empresa ha incurrido o todo aquello que la empresa ha recibido. Sin embargo, para fines tributarios, no todo esto va a aplicar. Hay elementos que hay que extraer porque no pagan impuesto o porque no son gravables o porque ya pagaron impuesto más bien. Entonces, o porque más bien podríamos adicionar algún gasto que no es contable, sino nada más para fines tributarios. Entonces, eh, la conciliación tributaria lo que busca precisamente es tomar la utilidad contable, hacerle esa depuración y llegar a una renta imponible, que es esta utilidad gravable, con la cual vamos a determinar el impuesto que paga la empresa. Para esto nos vamos a ir a los datos del estado de resultados que están por acá y voy a armar el estado de resultados, digámoslo así, para llegar a la utilidad contable. Entonces voy a iniciar por las ventas. Ventas de 820,000. A las ventas le voy a extraer el costo de ventas, 360,000. Ahí me falta un cero. Y llegaríamos a la utilidad bruta. Aquí es importante que haya una cuenta que sigue, que no es tan común, pero que en el ejercicio nos lo están proporcionando. Y es cuando realizamos ventas a plazo. Cuando se realizan las ventas a plazo, la utilidad realizada en las ventas a plazo habría que adicionarla como parte de la utilidad. Entonces yo por aquí, utilidad bruta. Entonces por aquí tendríamos la utilidad realizada de ventas a plazo, que corresponde a 12,000 colones. Entonces, la utilidad bruta total es de 472,000. Ok, ahí tenemos la primera eh, sección del estado de resultados que corresponde a la actividad principal del negocio y los ingresos por ventas y su respectivo costo. Posterior a esto, realizaríamos o vamos a presentar la sección de gastos de operación. En la sección de gastos de operación vamos a tener lo que corresponde a gastos de ventas y de administración. Por aquí nos dice que hay gastos por sueldos en estos gastos de operación perdón, de 137,000. Estaba viendo el de arriba. Gasto por incobrables, que pues es básicamente un gasto de ventas, gasto de incobrables de 14,000 colones, gasto de aguinaldo, 55,000 colones. No hay gasto por depreciación,
Gasto por honorarios a directores, 20,000. Con esto tendríamos un total de gastos de operación de 226,000 colones. Esos gastos de operación se extraen de la utilidad bruta y nos daría una utilidad de operación, ¿vale?, de 246,000. Aquí puedo ir tachando las cuentas que ya utilicé. Recordemos que las que voy a necesitar para esta parte son exclusivamente las cuentas de ingresos y de gastos. Las cuentas de resultados no las tocamos aún. Tenemos las ventas, los intereses ganados no los utilizados, lo vamos a adicionar ahorita. La utilidad realizada en ventas a plazo, los costos de ventas, gastos de sueldos, de incobrables, aguinaldo, bueno, depreciación no había, y honorarios. Es decir, solo me falta este ingreso por intereses. Aquí vendría una sección de otros ingresos y ahí estarían los ingresos por intereses. Este ingreso por intereses es de 10,000 colones. Voy a quitarle esa línea. Ahí está. Y con esto llegaremos ahora sí a una utilidad antes de impuestos. Esa línea era más bien de aquí. De aquí borré. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Nuestra utilidad contable es de 256,000. Aquí voy a darle formato a esto, nada más un segundito. De 256,000 es una utilidad antes de impuestos que también sería la utilidad contable. Esa utilidad contable hay que depurarla para llegar a la utilidad gravable. Entonces, bueno, por aquí voy a borrar las marquitas que hice hace un momento y vamos a ir leyendo el ejercicio porque de la información adicional nos están brindando cuál es el tratamiento de algunas de las partidas para poder determinar si los gastos o ingresos relacionados con esta información adicional son gravables o no gravables, deducibles o no deducibles. Entonces vamos a ir viendo. En cuanto a las cuentas por cobrar, nos dice que corresponden a ventas a crédito, las cuales fueron incluidas en las ventas del periodo. Eso está bien. Recordemos que las ventas en el momento en que se dan hay que facturarlo, incluirlo en nuestra contabilidad y por tanto ya formarían parte de nuestra renta, excepto por una venta a plazos registrada por el método de recuperación de costos de 50,000 colones, la cual para efectos fiscales fue incluida en las ventas de los periodos anteriores, pero para efectos contables se registra el ingreso cuando se recupera el costo. Vamos a ver la siguiente página. Esta venta a plazo tiene un costo de 30,000. Aquí me tapa me tapa esta partecita. En el año terminado, el 31 de diciembre del 2016, se cobraron 38,000 y en este periodo con fecha de cierre, el 31 de diciembre del 2007, se han cobrado 12,000, que bueno, aquí los teníamos. Es la utilidad realizada de ventas a plazo. La estimación para incobrables no es deducible para efectos fiscales. Solo se puede deducir los gastos por incobrables reales que hayan agotado las gestiones legales para su recuperación. Durante el año 2017, los gastos reales por incobrables son de 10,000. Entonces vean que aquí habría dos, bueno, hay varios elementos que tenemos que tomar en consideración. Primero que todo, entonces, de esta utilidad contable, nosotros vamos a extraer la utilidad de las ventas a plazo, porque ya se habían
colocado en años anteriores, de acuerdo a lo que nos dice esta lectura. Pero bueno, hasta ahora se está recibiendo el dinero, por eso, bueno, la venta a plazo tiene esa particularidad como habíamos visto en Intermedia uno. Entonces, lo que vamos a hacer es por aquí colocar la utilidad realizada en ventas a plazo, que son 12,000. Voy a dejarlo aquí como si fuera un ingreso no grabable, que es lo que está sucediendo acá. Está incluido dentro de los ingresos, pero él no es grabable, no tendríamos que considerarlo para fines del impuesto. Son 12,000, en este caso más bien los estoy eliminando. Ahora, el otro punto son las incobrables. Dice que la empresa tiene una estimación para incobrables. Nos vamos a ir a la página anterior. Y aquí vemos la estimación para incobrables, que son 7,000 colones. Entonces, nos vamos a devolver por acá. Nos dice, la estimación para incobrables no es deducible para fines fiscales. Entonces, ese monto habría que deducirlo, pero dice, solo se puede deducir los gastos por incobrables reales que hayan agotado la gestión legal para su recuperación. Durante el año 2017, los gastos reales de incobrables fueron de 10,000. Entonces, lo que vamos a hacer es que en los gastos deducibles, yo tendría un gasto por incobrables. Se va a negar. De 10,000. Él sí es deducible porque ya agotó la vía legal, pero en los gastos no deducibles vamos a tener un gasto por incobrables. El gasto por incobrables que es deducible, perdón, no deducible, correspondería al que tenemos por acá. Véanlo aquí en 14,000. Gasto por incobrables. Estaba en el estado de resultados. Y él fue rebajado de nuestra utilidad, pero no era deducible, entonces lo volvemos a sumar. Ahí ya tenemos todo lo que corresponde a este movimiento de la cuenta, de las cuentas por cobrar. Voy al punto número 2. Dice que los inventarios representan el costo de estos, que es deducible en su totalidad cuando se venden. Entonces, ahí no hay ningún problema. El costo de ventas se deduce directamente. Voy al punto número 3. Dice que maquinaria y equipos representan una maquinaria adquirida hace 8 años. Al 1 de enero de 2017, que tenía una vida útil de 8 años sin valor residual y se deprecia por línea recta a partir del mes de la compra. Para efectos fiscales se permite la depreciación a 10 años. Es decir, que para fines contables lo tengo por menos tiempo que para fines tributarios. Ahí hay que calcular la diferencia. Para efectos fiscales se permite una depreciación de 10 años, eso ya lo di. A la fecha no se ha retirado el activo totalmente depreciado porque todavía se sigue usando. Que bueno, eso es algo muy común que sucede. Entonces, por aquí tenemos la maquinaria. Está completamente depreciada, efectivamente. También su revaluación. Pero lo que nos interesa es el activo al costo. Entonces, yo tengo la maquinaria que tiene un costo de 280,000. Una vida útil para fines contables de 8 años y para fines tributarios de 10 años. Entonces, la depreciación anual es de 35,000 para fines contables. Tal vez voy a ponerle que porque esto es contable y el de la par es tributario.
para fines tributarios, vamos a tal vez esto darle algún formato, ahí estamos. Para fines tributarios es de 28.000 colones. Contablemente ya se depreció todos los 8 años, porque ya estamos aquí en 280.000. Eso significa que nosotros estamos en el año 9 o en el año 10. Vamos a ver si los datos nos lo permiten determinar. Fue en el 2000. Ah, bueno, fue adquirido hace 8 años. Entonces ya culminó su depreciación. Eso significa que para fines contables, lo que yo voy a tener es cero, que de hecho es lo que aparece en el estado. Y para fines tributarios son los 280.000 completos. Hago ese señalamiento porque si yo estoy del año 1 al año 8, lo que voy a presentar es la diferencia. Pero si estoy en el año 9 o en el año 10, voy a presentar completo el tributario porque contablemente ya no va a haber. Entonces yo voy a colocar 28.000 de gasto deducible por depreciación. Entonces, en gastos deducibles estaría el gasto por depreciación o ajuste por depreciación, como también lo habíamos visto en el texto del curso. 28.000 colones. Bien, ahí termino con la maquinaria. Ah, bueno, sigue por aquí más datos de la maquinaria. 1 de enero del 2000 X4, la maquinaria de la entidad se revaluó en 180.000 y la vida útil es la que le falta a la maquinaria para depreciarse completamente a partir de esta fecha. Esta revaluación no es deducible para fines fiscales. Se espera recuperar el importe en libros de la maquinaria revaluada mediante su uso. A la fecha no se ha retirado el activo totalmente depreciado, ni el revaluado. Ok. Aquí esto es importante. Si hubiese sido una revaluación que se está depreciando, significa que sería un gasto no deducible, porque nos recordamos que la tributación no permite revaluaciones, pero contablemente yo tengo que incluirla si yo opté por el modelo de revaluación. Entonces, toda la depreciación de esa revaluación sería un gasto no deducible, pero este activo ya terminó su depreciación, ya estaríamos, o sea, ya pasaron los 8 años, estamos en el año 9. Por tanto, nosotros no le vamos a hacer ningún ajuste a esta revaluación. Vamos al punto 5. Cuentas por pagar que representan los saldos adeudados a los proveedores de la mercadería comprada en el periodo. Las cuentas por pagar tampoco tienen ningún problema porque el punto es que yo compré algo que es a crédito. Entonces, de una vez puedo meter el gasto. Por ejemplo, un gasto, este, vamos a pensar en algo, un gasto de suministro, bueno, no, eso sería nada, bueno, sí, podrían ser suministros, compro suministros, cuenta, cuenta por pagar. Eh, esos suministros, a la medida que se vayan utilizando, se convierten en gasto. Ese gasto ya lo puedo considerar acá, este, o por ejemplo, un gasto por publicidad. Entonces, yo hago el gasto por publicidad contra la cuenta por pagar. No lo he pagado, pero ese gasto ya lo incurrí, entonces lo puedo deducir. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Bueno, era por mercadería, entonces es un inventario contra la cuenta por pagar. Pero no hay ningún problema. Ese sí es un gasto perfectamente deducible. Entonces ahí no vamos a hacer ningún ajuste. El, el siguiente son honorarios por pagar a los directores. Según las leyes tributarias de los gastos por honorarios, el máximo deducible es de 14.000 y cualquier exceso sobre ese monto no es deducible. Pero nos vamos a ver los gastos por honorarios. Estaban aquí, son 20.000 y dice que el máximo son 14.000. Eso significa que en gastos no deducibles colocaría la diferencia. Gasto por honorarios, 6.000 colones. Ujú.
Ahora sigue la provisión para aguinaldo. Dice que esta partida representa la parte no pagada del gasto deducible por aguinaldo del periodo de 55.000 colones. Solo se puede deducir fiscalmente el aguinaldo pagado. Muy bien, entonces, a nivel de aguinaldo, se está considerando 55.000 colones. Yo solo puedo considerar una parte del aguinaldo. Este, bueno, de hecho, más adelante dice que la provisión del año pasado fue usada en su totalidad durante este periodo por la suma de 18.000. Eso significa que este aguinaldo tiene un pedacito de este periodo y un pedacito del periodo pasado. Para fines de nuestro estado de situación, vean que aquí está la provisión por aguinaldo. Lo que queda de aguinaldo son 22.000. Entonces yo voy a hacer aquí dos ajustes. En los gastos no deducibles, lo que no he pagado son 22.000. 22.000 no los he pagado, aún se mantienen en la provisión. Generalmente, ya aquí para traernos este dato contexto, lo no pagado es lo de diciembre, porque recordemos que el aguinaldo se calcula de diciembre de un año a noviembre del próximo año. Ahí hacemos un corte y se paga en diciembre. Entonces, el mes de diciembre es el que generalmente queda ahí como provisión. Nos dice que, y precisamente ese es el punto, que 18.000 fueron del periodo pasado. En el periodo pasado fue cuando hice el asiento de gasto por aguinaldo contra aguinaldo por pagar o provisión para aguinaldo. Entonces, esos 18.000 se registró el gasto en el periodo pasado. Ese es un gasto deducible en este periodo ahora que se está pagando. Gasto por aguinaldo, 18.000. Ah, bueno, este es negativo. Ahí está. Ahora sí. Sí, estos que son deducibles van todos negativos. Estos que son no deducibles van todos positivos, más bien. Lo mismo aquí en los ingresos. Los que son no gravables van negativos. Ok, ahí estaríamos hasta la provisión para aguinaldo. Ahora viene los intereses ganados. Dice que provienen de unos certificados adquiridos con el Banco Central que se tuvieron 6 meses y están exentos del impuesto sobre la renta. Generalmente porque ya nos han hecho la deducción en la fuente. Entonces, estos intereses ganados irían por aquí en los ingresos no gravables. Puede ser porque estén exentos, como en este caso, reitero, porque ya pagaron el impuesto en la renta, en la fuente, perdón, el impuesto sobre la renta en la fuente, y entonces no puede tener una doble imposición. Entonces lo quito de la utilidad gravable. Estaríamos. Y nos queda algún movimiento adicional. No, nada más dice que asuma que siempre habrá suficientes ganancias fiscales para aplicar a los activos por impuesto de renta diferido. Entonces, aquí simplemente calculamos la utilidad gravable. La utilidad gravable es la sumatoria desde utilidad contable hasta utilidad, bueno, está, bueno, todos básicamente. Eso nos da 220.000 de utilidad gravable o también conocida como renta imponible. Sobre este es que aplicamos el porcentaje del impuesto. En nuestro ejercicio dice que es un 30%. Como vimos en clase, eso se hace de manera escalonada. En este ya aplica el 30% directo, entonces pues, bueno, nada más voy a utilizar una tasa del impuesto de renta de 30%.
que corresponde a un impuesto de 66,000. Voy a ponerle en formato porcentaje, de 66,000 colones. Este es el gasto por impuesto de renta. Bien, ahí tenemos la primera parte de nuestro punto A, porque ahí también nos piden que calculemos el impuesto que le corresponde. Ah, bueno, ya lo hicimos acá. Este es el impuesto que tenemos que pagar y haga el asiento correspondiente. Entonces, nuestro asiento sería gasto por impuesto de renta con impuesto de renta por pagar. Gasto por impuesto de renta con impuesto de renta por pagar de 66,000 colones. Y estaríamos listos con el punto número uno. Ahora, el punto B dice, determine los valores contables y fiscales de los activos y pasivos y obtenga el correspondiente activo por impuesto diferido o el pasivo por impuesto diferido. Haga el asiento que registra el impuesto este, del activo por impuesto de renta diferido o el pasivo por impuesto de renta diferido del periodo y la reversión del periodo anterior. Esto porque si lo damos al estado, ya el periodo anterior, tenemos un activo neto de impuesto de renta diferido. Entonces nos recordamos que hay que eliminar el registro previo para registrar el nuevo. Ahí hay que ajustarlo siempre. Dicho eso, entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es ir ajustando las cuentas del estado de situación. Y voy a pasar esta tablita como para el final, para que no me estorbe aquí. Voy a ponerla, no la borramos ni nada porque es un cálculo importante de cómo se hizo la depreciación. Voy a dejarla por acá. Básicamente lo que vamos a hacer es ir analizando cada cuenta. Bueno, aquí de hecho esta es la tablita que tendríamos que completar. Donde tenemos la cuenta de bancos, cuentas por cobrar, estimación para incobrables, inventario, terreno, maquinaria, depreciación acumulada de maquinaria, depreciación acumulada de maquinaria revaluada. Ah, bueno, ahí me brinqué una maquinaria revaluada. Cuentas por pagar, honorarios por pagar, provisión para aguinaldo. Bueno, sería el activo neto por impuesto diferido, pero ya sabemos que ese no vamos a considerarlo. El capital social y las utilidades retenidas. Voy a hacer la balanza, 34,300, 69,000, 7,000, 85,000, 300,000, 180,000, 180,000. Vamos a terminar acá. 280, 180, 45,000, 5,000, 22,000, 26,700, 140,000 y 40. Ok, ahí lo tenemos. Muy bien. Em, lo que ocupamos hacer es ajustar estas cuentas para fines tributarios. Aquí yo nada más tengo el debe y el haber. Lo que tengo que cuestionarme es cuál es su valor fiscal
A esto le vamos a poner así ya. ¿Cuál es su valor fiscal? Si hay algo que hace que contablemente tenga un valor diferente del ámbito fiscal. Vamos a ir una por una. Bancos, no pasa nada. Él se mantiene igual contablemente que tributariamente. La cuenta por cobrar también se mantiene igual, pero cuando llegamos a la estimación por incobrables, sí habría una diferencia. Ya vimos que las incobrables únicamente se pueden considerar las que son ya propiamente establecidas como incobrables por las autoridades competentes. Por tanto, la estimación para incobrables no existe para fines fiscales o tributarios. Los inventarios están perfectos. Opa, lo dije, si bien en otra parte, ahí está. El terreno también, no pasa nada. La maquinaria, no pasaría nada. La maquinaria revaluada no existe para fines fiscales, pero aquí hay que tener también en consideración que tampoco generaría una diferencia temporaria, es decir, es una diferencia permanente. Las diferencias permanentes no las vamos a considerar para activos o pasivos por impuesto de renta diferido. Entonces el valor va a ser de 180.000. Al ser una diferencia permanente, no lo tomo en consideración, reitero, ni para el activo ni para el pasivo por impuesto de renta diferido. Los únicos que van, conforme a lo que vimos en la teoría, es aquellos que generan diferencias temporales o temporarias, no permanentes. Vamos con el caso de la depreciación. Bueno, esto es muy interesante porque ya el activo estaba completamente depreciado. Bueno, este revaluado, pues ya dijimos que no va a existir para fines tributarios, pero este de aquí sí. Ya él completó sus 8 años contablemente. Estábamos, dijimos, en el año 9. Entonces, para fines tributarios va a tener 28.000 anuales por 9 años. Tiene 252.000. Ahí hay una diferencia. Las cuentas por pagar tampoco generan ninguna diferencia. Ni los honorarios por pagar. Bueno, los honorarios de los ejecutivos sí generó una diferencia, pero ya la vimos en el estado de resultados. No, ya aquí no nos interesaría. La provisión para aguinaldo dijimos que no existe para fines tributarios, porque únicamente sería el pago que se realiza. Ya lo ajustamos también. Las cuentas de utilidades retenidas, capital social y el activo por impuesto de renta diferido no se toman en consideración para efectos de esta conciliación, de este cálculo del impuesto diferido. Únicamente activos y pasivos. Las cuentas de patrimonio no, y tampoco los impuestos de otros periodos. Yo podría quitarlo. Bueno, voy a dejarlo por ahí, nada más para que nos recordemos, pero eso no aplica. Voy a ponerle por aquí que no aplica. Y una vez que está esto, tengo que determinar la diferencia. Esto porque la parte del activo o pasivo por impuesto de renta diferido es aplicarle el impuesto que corresponde a la diferencia que existe. Entonces, bueno, vamos a quitar esto. Yo puedo ir calculando aquí cuáles son las diferencias. Por ejemplo, aquí tengo la estimación para incobrables. Esto tiene una diferencia de 7.000 que no me van a reconocer. Me van a quitar 7.000 tributariamente. Sigo bajando, todos estos se mantienen iguales, excepto aquí. Aquí nos queda una diferencia de 28.000 colones. Sigo bajando y aquí viene este que genera una diferencia de 22.000 colones. Tengo tres diferencias en la estimación por incobrables, en la depreciación de la maquinaria y en la provisión por el aguinaldo. En la columna de activo por impuesto diferido,
o pasivo por impuesto diferido, básicamente lo que hacemos es aplicarle a esta diferencia el 30%. Esos son 2.100, 8.400 y 6.600. Recordemos que esto es el impuesto que yo considero que le estaría aplicando a estas diferencias. Y una vez hecho esto, me queda nada más analizar si esto es un activo o un pasivo. Nos recordamos de lo siguiente. Si es un activo, es porque el gasto será deducible en algún momento. Activo, entonces, básicamente es algo que hoy el gasto no me lo permiten, pero sí en el futuro. En el caso del pasivo es a la inversa, más bien. Y creo que vimos un ejemplo similar, que me permitían hoy incluir todo un gasto, pero en el futuro más bien tendría que irlo quitando. Para fines tributarios podría meter todo el gasto de una mejora, si no me equivoco, de un desarrollo, pero únicamente en ese año, ya en años posteriores ya no iba ese gasto. Entonces, en eso, donde más bien el gasto se incluye hoy y posteriormente se excluye, genera un pasivo. Vean que en este caso, las incobrables es un gasto que no me permiten hoy, pero sí me lo van a permitir en el futuro cuando se determinen como incobrables. Esta depreciación me la van a permitir también en el futuro. Y lo mismo aquí con la provisión por aguinaldo. No me lo permiten hoy, pero me lo van a permitir en el futuro. Bueno, en esta depreciación tal vez no cumple con la primera parte. O sea, bueno, sí, no. No me permitieron todo, ¿verdad? Porque el punto con la depreciación es que no me permitieron ingresar 35.000, sino nada más 28.000, pero sí me van a permitir ingresar la diferencia en años posteriores, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, todos estos son activo por impuesto diferido. Y ahí lo tendríamos, básicamente. El punto número 2 decía, determine los valores contables y fiscales de los activos y obtenga el correspondiente activo por impuesto de renta diferido o el pasivo por impuesto de renta diferido. Haga el asiento para registrar el impuesto y el pasivo del periodo y la reversión del periodo anterior. Le vamos con el asiento, que es lo que nos hace falta. A nivel de asiento, pues yo tendría que incluir un asiento por esto nuevo, que son 17.100 y tengo que eliminar el del periodo pasado, que eran 26.700. Es un activo. Entonces, ¿cómo elimino ese activo? Gasto por impuesto de renta con activo por impuesto diferido. Impuesto de renta diferido. 26.700. Y ahora registro de este periodo. Activo por impuesto de renta diferido. Y lo que voy a hacer es eliminárselo el gasto por impuesto de renta. Ahí ya lo tenemos. Ah, bueno, y el monto sería de 17.100 colones. No sé si me quedará alguna otra cosa. Vamos a ver el ejercicio. Dice, ok, con base a lo indicado en la NIC
12 haga la siguiente revelación, una conciliación numérica entre la tasa media efectiva y la tasa impositiva aplicable con base en el párrafo 81C. Bueno, este elemento, bueno, básicamente lo que estamos buscando es cuánto es la tasa efectiva. Para la tasa efectiva, nosotros tenemos que considerar el ingreso que fuera no gravable. Vamos a buscarlo por acá. El ingreso no gravable es el interés ganado. Y tengo que considerar también los gastos, que fueran no deducibles, que estén incorporados en en nuestro estado. Un segundito. Bien, vamos a continuar. Entonces, estaba mencionando que de los intereses habría que considerar el efecto tributario, así como de los honorarios que fueron no deducibles, que son gastos que generan diferencias permanentes. Los otros no generan diferencias permanentes, por lo tanto no los voy a considerar para fines de la determinación de la tasa efectiva. En ese aspecto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a considerar que la tasa impositiva corresponde al 30% y esto es igual, bueno, ya ahorita lo vamos a ver ahí, que sería igual. Vamos a lo mejor de una vez ver el efecto de las dos cuentas. Primero que todo, nosotros tendríamos los intereses ganados. Los intereses ganados corresponden a 10.000 colones, que habría que restar de la base. 10.000 colones que estamos extrayendo de la utilidad antes de impuestos. Eso es, vamos a poner aquí, un 3,91%, pero solamente el 30%. Entonces tomo el ingreso, perdón, lo multiplico por el 30% y lo divido entre la utilidad contable. Y voy a dejar por aquí el calculito. Básicamente son los 10.000 negativos de el interés ganado por el 30% y lo divido entre 256.000 que fue nuestro, bueno, y ahí vamos a quitar este igual. Vamos a quitar, dividirlo entre 256.000 que es la utilidad contable. Ahorita vuelven a pasar. Ok, ahora, una vez que tenemos los intereses ganados, ahora vendría el gasto. Vamos a una pausa. Listo, continuamos. Es que hay un ruido de ambiente que ya eliminamos. Ahora, tendríamos la otra diferencia permanente que es el gasto por honorarios. Los honorarios son de 6.000, pero esos 6.000 sería por el 30% igual, divididos. Bueno, aquí estoy colocando esto igual. Entre, en paréntesis, divididos entre los 256.000 de la utilidad contable. Estos son los dos componentes que vamos a necesitar para poder llegar a la utilidad, perdón, a la tasa efectiva. Ahí lo tenemos, 0,70. Y la tasa efectiva correspondería a al 30% más el 1,17 más el 0,70. Eso nos daría 29,53% de tasa efectiva de conformidad con lo que nos solicita el párrafo 81C de la norma.
que es un ajuste a la tasa impositiva, considerando los que son diferencias permanentes exclusivamente, que es el interés ganado, que nunca va a estar grabado, y el gasto por honorarios, que ese pedacito del gasto por honorarios nunca va a ser grabado. Los otros no nos interesan porque si van a llegar a ser grabados o deducibles en algún momento. El caso de las incobrables, cuando sean incobrables ya las puedo deducir. Bueno, aquí más bien de la estimación para incobrables. Ah, bueno, las incobrables que fueron ya efectivamente deducidas acá. Lo mismo en el aguinaldo. Únicamente una parte va a ser deducible cuando ya se ejerce. Entonces, bueno, en algún momento va a ser deducible. Los que voy a considerar para fines de la tasa efectiva son exclusivamente aquellos que se convierten en este, diferencias permanentes. Me queda un asiento que me hace falta, no corresponde a, digamos, ninguna información explícita de lo que nos solicitaba, sino más bien implícita, de un punto que dice, vamos a buscar el enunciado, de la maquinaria revaluada. En la maquinaria revaluada nos dice que esta revaluación no es deducible para fines fiscales, pero se espera recuperar el importe en libros de la maquinaria revaluada mediante su uso. A la fecha no se ha retirado el activo. ¿Por qué hago señalamiento de esto? Aquí nos iremos a hacer un repaso de materia vieja. Cuando estuvimos en intermedia 1, nos recordamos que para las cuentas precisamente de un activo revaluado, nosotros hacemos a final de periodo un asiento que es gasto por depreciación contra depreciación acumulada del activo revaluado y uno adicional que es superávit por revaluación contra utilidades retenidas. Bueno, ese, esa situación en particular tendría que ajustarse también para fines del pago del impuesto. Nosotros vamos a registrar un asiento que va a ser precisamente el ajuste de ese superávit por revaluación. Bueno, superávit por revaluación, que dicho sea de paso, pues bueno, ya aquí estaríamos al 100%, pero fue a parar a utilidades retenidas que sí está en nuestro estado. Nos devolvemos al enunciado y nos dicen que el 1 de enero del 2004 la maquinaria se revaluó y esta maquinaria tenía una vida de 8 años. Vamos a ver, mm, representa la maquinaria adquirida hace 8 años al 1 de enero del 2007 que tiene una vida útil de 8 años sin valor residual y se deprecia por línea recta a partir del mes de la compra. Entonces, el 1 de enero del 2017 ya habían pasado 8 años. Al 1 de enero del 2004 quedan 3 años. Esa maquinaria revaluada se estaría, pongámoslo por acá tal vez. La maquinaria revaluada tiene un valor, bueno, pongamos el costo de 180,000 con una vida útil entonces de 3 años y lo que se estaría revaluando son 60,000. Esta revaluación ya no nos va a afectar nuestro estado de resultados, pero sí fue a parar a utilidades retenidas. Cuando yo inicio este periodo, eso estaría incluido entre utilidades retenidas. Eso nos va a afectar el gasto por impuesto de renta. Y habría que presentarlo en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la cuenta sería superávit por revaluación, un pasivo por impuesto de renta diferido y esto lo registramos como que un gasto por impuesto de renta y unas utilidades retenidas. Son 60,000 colones y nosotros normalmente pagamos el 30%, entonces 60,000 por el 30% es nuestro pasivo por impuesto de renta. Y eso lo disminuimos del gasto por impuesto de renta.
La revaluación, la parte del superávit, sería el valor que corresponde al octio 70. Si 30% es el impuesto, el superávit sería el octio 70. Superávit por revaluación de utilidades retenidas. Y bueno, con eso estaríamos completando este ejercicio. Este es el último asiento que me hacía falta y me lo brinqué. Cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.